Buen día, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a tratar el tema de los ángulos. Vamos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo es la abertura que forman dos rayos que tienen un extremo común. A ese extremo común lo llamamos vértice. Veamos. Esto de aquí es un rayo. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, pero no tiene un final. Entonces ya lo hemos definido anteriormente que esta figura es un rayo. Muy bien. Si lo unimos con otro rayo, nosotros podemos observar que entre ellos dos se encuentra un espacio. A esta abertura es a lo que nosotros llamamos ángulo. Este punto donde ambos rayos se unen se llama vértice. Bien. Este rayo lo vamos a llamar lado y a este otro rayo también lo vamos a llamar lado. Vamos a nombrar este ángulo con las letras B, A y C. Bueno, un ángulo se puede designar de varias maneras. Podemos primero hacer referencia al vértice, llamando así el ángulo A. Este símbolo que he colocado aquí antes de la letra A me está haciendo saber que me estoy haciendo referencia a un ángulo. El ángulo con vértice A. En esta otra nomenclatura aparece siempre el mismo símbolo que se hace referencia al ángulo, pero esta vez nombramos a todas las letras de los puntos ubicados en los segmentos como en el vértice, dejando al vértice en el centro. Por tanto, se llamaría el ángulo BAC. También podemos nombrarlo de la forma contraria, es decir, desde el rayo de abajo hacia el rayo de arriba, llamándolo así el ángulo CAB. Hay que tener en cuenta que la letra que representa al vértice siempre debe quedar en el centro. Bien, esta otra nomenclatura me está haciendo referencia a la medida del ángulo. Por eso he colocado esta línea aquí que me está señalando el espacio o la abertura que hay entre ambos rayos. Por eso lo llamo el ángulo X. Puedo utilizar cualquier letra minúscula para nombrarlo. Y es aquí donde nosotros vamos a colocar también los valores de dicho ángulo. Medidas de ángulos. Para medir ángulos se utiliza una herramienta llamada transportador. El transportador pueden haber de varios tipos. El más común es este, que está formado como un semicírculo, pero hay otro que es un círculo completo y tiene 360 grados. En este nosotros podemos identificar que aquí, en este espacio que se encuentra en el centro, hay una cruz. En algunos transportadores aparece un agujero u otra figura, una flechita, que nos hace señalar lo que es el vértice. Entonces, cuando nosotros utilizamos el transportador, colocamos el transportador en esta parte, en la crucita, sobre el vértice. Y luego alineamos utilizándonos o ayudándonos de esta línea con el número 0, dependiendo del lugar de donde vamos a comenzar a construir nuestro ángulo. Este transportador pues tiene dos líneas de unidades de medida. Esta que va de derecha a izquierda, desde 0 a 180, y la otra que va aquí, en la parte superior, que va desde 0 en la parte izquierda hacia la derecha. Por esto, los ángulos los podemos abrir o construir de cualquiera de los dos lados, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La unidad de medida de un ángulo es el grado. Muy bien, en este primer ejemplo vamos a encontrar la medida del siguiente ángulo. Aquí lo tenemos. Este ángulo es el ángulo X. Vamos a ver qué medida tiene ese ángulo X. Entonces vamos a utilizar nuestro transportador. Vea que yo he colocado aquí este centro sobre el vértice.
¿verdad? Ahí donde se unen los dos rayos. Y vamos a alinearlo con el número 0. Cuando yo ya lo tengo alineado con el rayo que es la base, digamos, de este ángulo, entonces comienzo a contar y veo hasta dónde me marca este ángulo en el transportador. Entonces acá tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Y luego acá en 110, como queda entre 110 y 120, voy a ir contando las unidades pequeñas. 110, 111, 112, 113, 114, 115. 116, 117 y está justo en 118. Entonces ahí me marca 118. ¿Qué significa esto? Que la medida del ángulo X es 118 grados. ¿Y cómo se lee esta nomenclatura? Se lee la medida del ángulo X es igual a 118 grados. Bien, en el ejemplo 2 vamos a trazar un ángulo cuya medida es de 45 grados. Aquí me dice cuáles son los pasos para realizarlo. El primer paso es construir un punto al que llamaremos vértice, que es este punto de aquí. Y el paso 2 es construir un rayo que nace precisamente justo desde el vértice en adelante, ¿verdad? Un rayo. En el paso número 2, en el paso número 3 vamos a colocar el transportador y ubicar la medida deseada. En este caso nos pidieron un ángulo de 45 grados. Entonces colocamos el transportador justo sobre el vértice y alineado con el rayo que hemos construido en el número 0. Y vamos a buscar la medida que en este caso es de 45. Entonces vamos 0, 10, 20, 30, 40. Y hacemos lo mismo de contar las unidades. 41, 42, 43, 44 y 45. Aquí se encuentra 45 grados. En el siguiente paso vamos a colocar un punto en el lugar donde hemos ubicado la medida deseada, que es entre 40 y 50. En el 45 colocamos un punto y finalmente vamos a construir un rayo que pase por esa marca que hemos colocado, ¿verdad? Ya lo tenemos, entonces vamos a nombrar este ángulo. Esta abertura tiene una medida de 45 grados. Vamos a nombrarlo con las letras A, B y C. Finalmente tenemos aquí lo que es la clasificación de ángulos según su medida. Los ángulos se clasifican en agudos si la medida es menor de 90, es decir, puede ser desde 1, 0.5, 0.1, mayor que 0, siempre que sea mayor que 0 y menor que 90. Un ángulo recto va a tener una medida igual a 90, ni más ni menos, exactamente igual a 90. Y el ángulo obtuso va a tener una medida mayor que 90, pero menor que 180 grados. Entonces puede medir desde 90.1 hasta 179.9, pero no puede ser ni 90 ni 180. ¿Ok? El ángulo llano es un ángulo que mide exactamente 180 y si ustedes se fijan, forma una línea recta. Los dos rayos al unirse forman una línea recta con el vértice en el centro. Ese es un ángulo llano que tiene una medida de 180 grados. El ángulo nulo tiene una medida de 0 grados, es decir, que no hay ninguna abertura, entonces un rayo cae sobre el otro. Y en el ángulo completo, que es el de 360 grados, sucede prácticamente lo mismo, diríamos, pero no, aquí sí hay abertura, se ha abierto tanto que el rayo final o el lado terminal ha quedado sobre el lado inicial. Por lo tanto, también se identifica de esta forma. ¿De acuerdo? La diferencia entre el nulo es que no se abrió en ningún momento y el completo es que se abrió totalmente, ¿verdad? Luego identificaremos estos ángulos convexos, que son los que miden menos de 180, y los cóncavos que miden
más de 180. Los vamos a utilizar cuando veamos polígonos. Esto es la clase del día de hoy, jóvenes. Que tengan un excelente día. Gracias.